Muy buenas noches. Con esta hermosa entrada les damos la bienvenida a una nueva versión del ciclo de diálogos Letra y Música, una iniciativa desarrollada en conjunto con el Plan de Lectura de la región del Biobío, de la Seremi de las Culturas y de las Artes, así como con la Corporación Sinfónica de Concepción, quien nos acoge hoy en día, y con la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Concepción. Esto en el marco del proyecto de postulación de Concepción como Ciudad de la Música UNESCO. Y nos acompañan en esta ocasión Marcelo Díaz y Pablo Romero del proyecto musical de Concepción, la Julia Smith. Muy bienvenidos. Muchas gracias. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Súper contentos de estar acá, de poder participar. Bueno, nosotros estamos muy contentos y contentas también de contar con su presencia. Y como ya saben, este ciclo de conversación se enmarca sobre todo en la producción de las letras, de su producción musical. Por lo tanto, vamos a abordar el proceso de escritura, algunos de los temas y también algunas letras en particular. Para comenzar este diálogo, hoy día nos gustaría que nos contaran sobre su proceso de creación respecto de las letras. Es decir, cómo comienza una canción, nace primero la música, luego la letra, o llegan con una canción hecha, nacen en una libreta, en la improvisación. Si nos pudieran contar un poco de eso y también cómo distinguir cuando hay una canción. Yo pienso que las canciones son como... de pronto son un paso más de una idea que aparece, que pudiera ser manifestada tanto como escrita o armónicamente tocada. Y muchas veces, claro, nace sencillamente las palabras aparecen y uno luego como adapta acordes a, digamos, como acompañar esto. Y otras veces también son expresiones de sentimientos y emociones que incluso pienso, en mi caso mayoritariamente, aparecen primero como acordes y luego voy encontrando las palabras para como querer expresarlo del modo verbal. En mi caso personal, tanto cuando es, porque nosotros componemos juntes, separadas, como que cuando es, en ambas situaciones siempre creo que claro, como dice Marcelo, un poco como que uno tiende a tener esta noción como de la creatividad de la canción, como que aparece o no aparece, o como que lo logré o no lo logré, pero yo creo que una canción es mucho más cercano como una receta de un cocinero que a un ingrediente. Creo que una idea es más cercana a un ingrediente. Como que en ese sentido creo que las canciones son un proceso mucho más elaborado, como que no creo que alguien, a menos que sea como, no sé, los Beatles, que era muy su onda decir como me levanté e hice una canción increíble, pero es como, siempre creo que el proceso de hacer una canción es como de partida hay que estar decidido a hacer una canción, como que si no puede ser un escrito o una nota o una seguidilla de notas, pero no necesariamente es una canción como con alma, como, o con un, no sé, algo. Sentir o sentido. Una emoción. Una emoción. Y en ese sentido, porque es importante comentar a quienes nos puedan estar viendo que los tres han escrito canciones para los distintos álbumes que tienen. Entonces, ¿cómo es compartir ese proceso de escritura, de autoría, los de tres, creación? Él, yo Y el Pauli. fantasma que está ahí. ¿Verdad? Que hay que recordar que la Julia Smith es un proyecto de 3 personas y en este momento Paulo Díaz está en Canadá. Así Entonces, es. por eso no está presente En el este país de momento. Canadá, no es que se haya ido. Claro. Sí, es verdad. Está en el norte realmente. Pero claro, los tres siempre hemos hecho los discos como... La banda ha tenido distintas formaciones, pero nosotros siempre los tres participado en ella. Y siempre hemos tenido como una manera de trabajar que alguien tiene una idea, nos juntamos, esa idea se transforma, a veces no tanto, a veces mucho. Y así pasa con las letras también, es como... Generalmente uno sabe decir lo que quiere decir, aunque sea intuitivamente mejor que el otro. Entonces probablemente como si Marcelo escribió algo, yo voy a tratar de tener acotaciones o tener observaciones con respecto a lo que él quiere decir, no a lo que yo quisiera decir. Entonces creo que hay una cosa también de una empatía y una conexión como que podemos, o más que podemos, gustamos del ejercicio de entrar un poco en la mente del otro y como solemos querer decir cosas muy similares pero de maneras muy distintas.
Entonces ese ejercicio como de entidad creativa o como de polo creativo que no es que nadie es como nadie asume el rol de director, más siempre hay alguien que dirige. Creo que tiene como las letras tienen esa esencia, creo yo, que es como hay más de una persona hablando, a pesar de que la haya escrito una persona. Se logra finalmente esa colectividad. Yo siento, sí, como que siempre habla como desde alguien, que alguien puede ser cualquiera, podemos hacer todo eso, es como, no es tan personal, es más impersonal, más desde la impersonalidad como media del trance también, como que siempre nuestras letras han tenido un poco esa como seriedad ritualística, o al menos eso hemos querido siempre, no sé si siempre se logra igual, pero... Entonces, además de la empatía, está la complicidad también, y es importante en ese sentido remarcar que ustedes llevan más de 10 años tocando juntos aproximadamente, ¿no? Harto más. Entonces, Sí. harto más. Desde antes del La banda tiene 10 años. Claro, la banda tiene 10. Entonces, en esa complicidad me imagino que también está en el conocerse, que se posibilite el hecho de poder rotar quienes pueden ir dirigiendo entonces el curso de la creación de una canción. Exacto. Sí, es entrete igual que muchas veces, o sea, dentro de las posibilidades que hay como para crear letras, es súper entretenido el proceso creativo cuando ya nuestras mentes están trabajando como trío y no como personalmente. Entonces, a veces hablamos de cosas en momentos que no tienen que ver con el momento de taller, de quizás escribir o revisar la letra, sino que simplemente estamos en un momento y se habla de algo y de pronto cualquiera se convierte en el canal de lo que, como de pronto yo tengo una idea y ni siquiera soy yo el que toma el papel y el lápiz para escribirla, porque lo conversé con los cabros y ellos supieron traerlo a las letras de una manera que yo jamás lo habría podido hacer, entonces... Y claro, luego siempre lo hacemos en modo colectivo, de como ir revisando las letras o como de ir cuestionándonos o de ir como entregando la certeza de que eso es lo que queremos decir o que al menos se entiende del modo en que queremos decirlo. Perfecto. Sí. Se entiende que interesante lo de decir, lo de hablar de, en realidad es como que se transpersonaliza de alguna manera la necesidad de expresión y la pueden compartir. Me parece muy interesante. Para abordar un poco más sobre las letras, quería abordar dos temas. En el tema A través de ti, ustedes cantan: no encontré manera para resolverlo, desde ayer que quiero hablar contigo y Dios, e inventar la nueva ecuación perfecta a nuestra condición, de no saber cuándo es mejor, y a través de ti encontré la respuesta. Y en Cuando se vaya el amor, cantan: tu silueta me muestra la verdad y me miro en el espejo. Respecto de en lo que coinciden de alguna manera, lo que se expresa en estas canciones, desde mi interpretación pareciera ver como una visión del amor como una forma de acceder a algún tipo de conocimiento, tal vez, a una forma de saber. Y en ese sentido, para ustedes, como, ¿qué relación tendría el amor como con lo humano y lo divino? Y la forma de acceder al conocimiento. Qué buena pregunta, no me lo había planteado de esa manera. Igual es interesante que la pregunta se enfoque en el amor, porque no sé si realmente las letras hablan del amor, pero de todas maneras que creemos en él y creemos que el amor también es una energía creativa muy poderosa, de la cual yo pienso que nos sentimos parte al momento de darnos el permiso de ser músicos y creadores y escritores de letras. Entonces creo que en el caso de A través de ti tiene un poco que ver, claro, con esa forma divina de esta energía de que incluso da lo mismo que respuesta andes buscando, como siempre estamos buscando respuestas, todos los días, y todos los días nos encontramos con alguien que nos entrega esa respuesta. O quizás no todos los días, pero siempre hay alguien que aparece y que a través de esa persona se puede como percibir una noción de esa parte de la realidad que necesito entender.
Entonces, quizás tiene que ver un poco más con eso. También me viene a la cabeza que las dos canciones que tú citaste son de un periodo, son del EP La Respuesta. Bueno, A través de ti es de ese EP y Sin Querer no sale ni un disco, es un single solo. Pero ambos los trabajamos en una época que estábamos haciendo un disco con Mauricio Basualto, baterista de Los Bunkers, y hubo todo un estudio súper profundo y serio de parte de todos, como de la historia de la Violeta Parra, y nos metimos mucho en sus letras y en su como intensidad, yo creo. Como que nos contagiamos para siempre igual. Yo creo que nunca dejé de pensar así, por ejemplo, después de entrar como en esa intensidad como de mea chamánica igual. Y creo que esas dos letras tienen eso también de que es como, creo que mucho más dándole un poder a la pregunta que a la respuesta. Como que finalmente a través de ti encontré la respuesta, filo cuál haya sido la respuesta, pero es como lo importante es como que a través de eso llegué y cuando uno escribe, o creo que a nosotros nos pasa mucho, que muchas veces estamos escribiendo muy seria y profundamente de algo que no sabemos qué es. Pero está ahí, como que hay una energía magnética que te está haciendo relatar un cuento y como cuando se va a contar el final, se acaba la canción y como, oh, qué pena, voy a tener que escribir otra letra para averiguarlo, una cosa así. Como que tiene esa cosa de misterio también, creo yo. Sí, de misterio. Como súper el amor, pero como el secreto de el amor, la muerte, la verdad finalmente, como que todas las letras apuntan hacia eso como voy a poder obtenerlo, pero se trata de como del relato de cómo fue obtenerlo, más que cuándo lo obtuviste o qué obtuviste. Sí, a mí me pareció eso, que no tenía que ver tanto como con una noción de amor romántico en sí, sino más bien como tal vez, como que me acordé un poco de la poesía mística en ese sentido, como también eso, como el acceder a través del amor como a una suerte de conocimiento o algo como más divino, no sé. Como a una zona, creo yo. A una zona. Más que algo como romántico, claro. Sí. Bueno, ustedes tienen en realidad como dentro de su producción música muy variada y las letras también han ido cambiando. En alguna entrevista también dicen que en realidad se caracterizan por ir mutando como banda. Y en ese sentido, bueno, hay varias canciones como dentro de lo que pudimos interpretar, Las Cadenas, La Placa de Nazca, Gente en la Esquina, y Problemas de la Sociedad, que se oyen letras bastante críticas con la sociedad y también se siente como van cambiando las letras tal vez desde un plano más, no solo crítico, sino también como va cambiando el lenguaje, como va cambiando desde lo más poético y críptico hacia algo como bastante más concreto. En ese sentido, el estribillo que dice piensa, arde, que tiene como este imperativo como contradictorio, que es como piensa y arde al mismo tiempo. Cuerpo, mente. Exactamente. Me gustaría que tal vez si nos pueden comentar un poco sobre esta necesidad de cambiar el lenguaje, la escritura, para poder expresar esto nuevo. Quizás más que una necesidad, es algo que representa mucho. Pienso que verlo desde esta perspectiva me hace quizás ser un poco más consciente de que nuestras letras siempre tienen que ver con el momento que vamos atravesando y al comienzo, claro, fueron más poéticas, más surrealistas o más místicas quizás también. Llegar a este punto en donde las letras se ponen más directas es como va mucho de la mano con lo que pienso, con lo que nos tocó vivir estando en Santiago cuando comenzó el estallido social y luego empezar también a manifestar la conciencia de cómo realmente están funcionando las cosas en el país que habitamos y de lo cruda que es la realidad también cuando está ahí desde esa perspectiva comprendiendo qué está pasando. O sea, gente en la esquina es porque en las poblaciones uno cacha que los cabros están en la esquina. Y eso es un sistema que es heavy, es un código. O sea, los cabros que están en la esquina conocen movimientos que suceden en la población y que toda esta información se va moviendo y que va generando también el comportamiento de una comunidad mucho más grande que ser una persona individual. Entonces, pienso que de algún modo también tiene que ver con querer
como plasmar la realidad que está sucediendo en 2019, por ejemplo, 2020, 2021, que quizás también por la edad que estamos atravesando, que nos tiene más conectados con el mundo material, que como cuando teníamos 19, 20 años, que nuestras mentes eran súper volátiles o andábamos más habitando esos otros mundos, no tan cercanos al día a día. Éramos más hijos, no tan seres como independientes. Entonces, pienso que tiene mucho que ver con eso, como el expresar qué está pasando. Sí, desde ahí yo también creo que siempre, creo que si hay un hilo conductor en toda nuestra discografía y las letras que hemos escrito alguna vez, es el fin del mundo, como que siempre se ha tratado de eso, como que somos de la generación que pasó el 2000, que pasó el 2012, y que como ahora, Apocalíptico. y nunca fue, y siempre es también, como se está acabando el mundo desde antes que naciéramos, pero siempre ha habido como ese eje transversal que es como el apocalipsis, digamos, pero al principio desde una cosa de pintura y ahora desde una cosa de, no sé, cómo lo veis en tu casa o con tus papás o con tus hijos o con tus amigos, cómo le afecta a tu vida real el apocalipsis como un hecho político, no como una película, digamos. No sé si tal vez puedan interpretar algo, cómo suena el apocalipsis. Sí, claro. ¿Cómo se llama el apocalipsis? No, pero esa canción que tocamos al principio es parte de un disco que se llama justamente They Own the World, But We Own Them, porque es un punto importante igual que nosotros componemos en inglés y en español desde siempre, porque sí, porque tenemos el privilegio de poder hacerlo también. Pero esta canción es de ese disco. Un día como hoy salí al suelo sin saber de mí y vi como la sal salió de mis heridas que se envuelven en ti. No quiero respirar y me quedo acá. Son las almas que gritan desde el mar y me lleva la sombra de un final. Ahí mismo hay como las almas desde el mar, como que siempre hay muchos citas como a la historia también, como al imaginario que todos tenemos de la historia de donde vivimos, como todo lo que no conocemos y conocemos de la dictadura, de lo que empapó a nuestros padres, a nuestros abuelos, los miedos que acarreamos de ellos, los miedos que son de nosotros. En el caso de Marcelo, que es padre, como los miedos que va aprendiendo con sus hijos, como que creo que también siempre las letras hablan de como un dolor, pero atemporal, que no es nuestro necesariamente, o como de un progreso o un amor que no es nuestro tampoco, como una especie de lucha colectiva que podemos ver en cualquier persona que conozcamos. Como que creo que siempre ese ha sido el lenguaje, tanto sea ahora que las letras son como estoy chato de que me digan qué hacer, o antes. En ambos casos es como un sentir compartido, no es algo como que nosotros creamos que nos pasa a nosotros, ¿no? Qué interesante. En el diálogo anterior con Daniela González también abordamos mucho el tema de la trascendencia finalmente en la poesía. Y en realidad lo que, claro, ustedes ya lo habían expresado un poco, tal vez también en la forma creativa que tienen, que trascender como la individualidad en lo que respecta de la autoría, pero también además trascender históricamente tanto el amor como el dolor o los traumas históricos, digamos, con los que
cargamos y que nos sitúan en una línea temporal y nos conectan también con un espacio y con un territorio. Absolutamente. También. Entonces, es muy interesante que también, o sea, sepan como que la música que están haciendo está en esa encrucijada. Sí, claro. Me gustaría pasar a dos preguntas. Una tiene que ver con el disco temporal. En el disco temporal ustedes tienen una versión de Guillatún, Sí. de la canción de Violeta Parra, de sus décimas, en la que recogen más o menos como 2 versos por estrofa. O sea, hicieron es claramente una versión y no cantan todos los versos, sino algunos elegidos. Sí. No está la décima completa. Y respecto a esto, ¿qué significa para ustedes retomar un tema de Violeta Parra, particularmente este? ¿Y qué significa en ese sentido también cómo se enfrentan a la reescritura? Porque en el fondo al elegir ciertos versos y dejar otros fuera, están de alguna manera igual reescribiendo. Sí, claro. Bien pasados para la punta. ¿Qué te digo? Para no ser más pasado no la vamos a tocar porque eso sí sería pasado para la punta. Pero recuerdo Pero quisiera decir que esta pregunta no está como solo aislada, porque también tiene que ver con que estamos hablando de cómo la música se inscribe Sí, en una sí. tradición o Claro. cómo también uno... O sea, hay gente que podría decir, la Julia Smith, sí, obviamente tienen influencia, no sé, del rock psicodélico, pero en realidad es mucho más que eso también. Entonces también... Somos chilenos también. Sí, po. Pero yo recuerdo esos días de trabajo con el Guillatún y andaba persinados, ¿cachai? Así como pidiendo al cielo a Violeta que no se enoje, ¿cachai? Porque... Es verdad, teníamos un poco de miedo igual. Es difícil como entrar en su obra y pretender hacer algo que, digamos, como que vaya a generar algo más allá de lo que por sí sola la obra de la Violeta genera. Entonces es súper complejo, es difícil. Y recuerdo también momentos tensos de pensar. Estábamos con Basualto, estábamos con el Pablo, con Pablo igual. ¿Cómo acortarla? O sea, más que acortarla, ¿cómo adaptarla a la forma rítmica que habíamos generado? Y el formato canción que estábamos buscando en ese disco, que es como el disco más radial y pop que hemos hecho por decisión. Entonces era como... Claramente a Violeta cuando escribió esas canciones no estaba pensando en que cupieran en un formato de radio. Y eso también hace que nuestro cuestionamiento sea súper banal, por decirlo así, ¿cachai? Como, ¿cómo lo hacemos caber en una radio? Es como... ¿Qué importa en realidad? Pero ese era un poco como el cortar fue más pensado en como hacer un formato que fuera más cercano a lo que hacíamos nosotros, que obviamente elegimos como por cierta coherencia musical más que nada, pero el ejercicio en sí fue súper heavy, no sé, como que no sé si tengo tan resuelto en mi mente como lo que fue, pero es como la letra no es menor, lo que dice no es menor. Y musicalmente también el ejercicio de incluir música de otros artistas es súper... como que tiene una carga. No es la única vez que lo hemos hecho también. En otro disco incluimos un tema de Francis Febey, de un músico camerunés en francés, que también fue todo lo mismo, ¿cachai? Como súper como entrar en la obra de alguien sin querer como apropiarte. Solamente es como, quiero tocar esta canción y que se sepa que es de esta persona. Ser parte. Claro, no fue como... Porque hay otro tipo de versiones que yo siento que es como, tú sentís que casi que esta canción puede haber sido mía, ¿cachai? Que pasa igual, no es este el caso, yo creo. Este caso fue más como una cita, como un homenaje, como... También el temporal lo pensamos como un disco súper chileno, queríamos que fuera así, que fuera como... Estábamos entrando en esa división de hacer música pensada para, no sé, Norteamérica y música para Chile, y esta era muy un puñado de canciones que teníamos como... de un lenguaje que podían, no sé, comprender cualquier persona que vive acá, en el fondo. Se siente como esa identidad en el disco, sí. O sea, en el álbum. Última pregunta, nos queda como el último momento de este diálogo, pero quisiera, ya que hablamos de Violeta, también quisiera, citar a Patti Smith, rockera, poeta, compositora, que en algún momento dice, inicialmente todo lo que quería de la vida era comunicarme conmigo misma, pero más que nada ser capaz de comunicarme honestamente con otra persona.
totalmente con otra persona. En su canción Quiero que salga el sol, ustedes cantan: libero mi corazón desde donde el odio y amor respiran. La vida nos enseñó hacia dónde nuestra voz camina. ¿De qué modo para ustedes escribir canciones es una manera de hablarse con honestidad o de encontrar el camino de su propia voz musical, poética? Chuta, yo creo que como que para nosotros es la única forma en realidad. Siempre lo ha sido, como nunca tuvimos mucha opción de hacer como música, nunca tuvimos que pensarlo realmente tanto. Entonces, creo que la opción y la oportunidad siempre la hemos tomado como con esa responsabilidad, como agradecidos de poder hacerlo entre amigues, como familia, pero a la vez como buscando también darle el respeto que se merece todo el tiempo al acto mismo de crear música, sin ser como un académico, como que no es lo nuestro tampoco, pero creo que no sé, siempre todo ha sido súper consciente de que tenés un poder de poner algo en la mesa, no sé, como poner un tema de conversación o decir algo y como a ver qué piensa el otro, comunicarte finalmente, poder llamar la atención de otra persona de otra manera que no es hablar como lo hacemos todos, o la mayoría. No sé qué piensas tú. Yo me quedé súper pegado con la frase y recordé que más o menos en la época en la que se escribió ese tema, y estoy colgado con la pregunta. Me la repetí. Sí, porque tiene que ver, ahí donde la dejé, en el fondo, ¿de qué manera creen ustedes? Porque ustedes, ¿quieres que te lea la frase de nuevo? Sí, se puede. O sea, Sí. si no, Se basta puede. con... Dice: libero mi corazón desde donde el odio y amor respiran. La vida nos enseñó hacia dónde nuestra voz camina. Entonces, ¿de qué manera a ustedes escribir canciones les permite encontrar su propia voz musical, claro. poética? Ya. Claro. Yo pienso que es súper inconsciente igual. Como que de pronto pasa, o en algún momento sucedió mucho que letras aparecían sin sentido alguno y nos daban más respuestas de las que pensábamos también. Como era súper heavy de pronto... o sea, yo recuerdo algún momento preguntándole al Pablo como qué quiso decir realmente con esta frase, que a mí me hacía mucho sentido y a veces el Pablo no tenía como realmente un motivo más allá de traerlo, y Sí. es como que las frases llegan. Uh-huh. Entonces, o sea, yo encuentro, para mí ha sido genial como poder también sentir la confianza con el Pablo y con el Pablo, que tenemos como una relación muy de hermandad, y de que no recuerdo un momento en que para nosotros haya sido un problema presentarnos las letras y empezar a trabajar juntos en ellas, sino que simplemente lo hicimos. Y es heavy como que si en algún momento me cuestiono mostrar una letra, sería muy raro, como porque no suelo hacerlo, como si es que algo tengo que mostrar o si algo tengo que aportar en lo que los chicos escribieron. Es como simplemente uno lo hace, y si funciona bien y si no funciona bien también, ¿cachai? Claro. Está todo bien. Igual volviendo a la pregunta, como puntualmente yo siento que el acto mismo de crear o de seguir una disciplina como ni siquiera solamente artística es como súper una manera de encontrar tu propia voz, tu identidad. Como seguir un ejercicio que te sea propio, que te nazca hacer, que te motive como a levantarte y hacer lo que sea, ¿cachai? Como jugar un juego de PC o como escribir poesía profundísima, es como igual de relevante para encontrarte contigo mismo. Como que ese ejercicio yo creo que hemos tenido la suerte de que lo hacemos juntos, entonces como que hemos abierto portales súper colectivos como de gusto también, como que ese misticismo también hemos sido desafiantes en algunos momentos con él y en otros momentos más familiares, pero siempre es como el acto de compartir disciplinas, como la gente que nada, ir a nadar con alguien, aunque no sea tu amigo y no lo conozcáis y solo te lo pilláis en la laguna nadando, es como tenía un alto rollo igual. Porque es heavy, porque a veces hasta los mails los escribimos juntos. Claro. No solo las letras de las canciones, ¿cachai? Como vamos a mandar un mail y los tres lo revisamos y los tres hacemos... Las tres escriben. Sí.
Entonces, claro, de pronto no es tan musical incluso la relación que tenemos con la escritura, es súper de ser nomás. De interrelacionándose. Claro. Bueno, estamos muy contentos y contentas de haber contado con ustedes. Me parece muy relevante que hayan podido compartir sobre sus procesos de escritura, lo que tiene que ver con la empatía, la confianza, la complicidad, la forma de trascender a través del arte como más allá de la individualidad, de manera colectiva, en una creación que es un desafío hoy en día, tal vez, donde la sociedad como que... Donde todos son números. Claro, o números y mucha como la persona, la personalidad, el influencer, y claro, de pronto seguir apostando por creaciones colectivas es algo muy importante hoy en día, y que puedan seguir encontrándose y mutando juntos para hacerse sentido mutuamente, lo que escriba uno le haga sentido al otro. La verdad es algo muy valioso. Esperamos que puedan seguir haciendo música, bueno, cada uno además en sus proyectos, pero también en su proyecto que es la Julia Smith. Estamos muy agradecidos y agradecidas de su compañía hoy. Les queremos agradecer por haber estado presente en este diálogo, compartiendo sobre sus procesos creativos de escritura. Agradecemos mucho que se hayan abierto a compartir sobre su proceso de creación colectiva. Es algo que nos parece muy relevante hoy en día, que sigan apostando por un proceso de creación colectiva donde primen la complicidad, la confianza, la empatía. Esperamos que puedan seguir compartiendo con todos nosotros y nosotras su música, sus proyectos musicales individuales, así como la Julia Smith. Y bueno, queremos agradecer también al público presente hoy día, si quieren dar un aplauso. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, por Instagram, @concepcionmusical. Y para despedirnos de ustedes, les tenemos un pequeño presente de parte de la producción. Se trata de 2 libros, de Alan Muñoz Olivares, poeta, penquista. Buenísimo. Y también este libro que se llama Yo, Ecosistema, que es un libro también de autoría triple. Se trata de 2 autores en los textos y del ilustrador Cristian Toro, que vive aquí en la región de Concepción. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias a todos por la invitación, por tenernos. Antes de irnos me gustaría invitarles a todos. Próximamente, como no estamos la banda completa, no vamos a estar haciendo shows, pero estamos participando en la música de una serie de televisión y de un documental, la serie La Cacería, el documental Syd Barrett vive aquí, sobre un mito de Syd Barrett que vivió en Concepción. Así que esas van a ser nuestras apariciones prontas, van a estar ligadas a eso. Así que todas invitadas a estar ahí buscando, atentos. Y me gustaría terminar con una canción que creo que resume bastante, o sea, no una canción, un pedacito, una estrofa, pero que resume bastante lo que hemos estado hablando del misterio en las letras y que es súper como inspiradora para nosotros. Así que con eso me despido. ¿Por qué te quedaste en vía muerta? ¿Por qué te quedaste en vía muerta? No sé por qué vas hacia ese lugar donde todos se han descarrilado. ¿Por qué no te animas a despegar? Yo te digo por qué. Muchas gracias.